Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Ilustres Anónimos. Estoy encantado de que me acompañéis una vez más en esta travesía por los misterios y enigmas que han fascinado a la humanidad a lo largo de los siglos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es tan fascinante como enigmático: los ectoplasmas. Y antes de seguir, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que haya sido una semana muy buena. Estamos ya en más de la mitad de junio y con ese mix de calor, lluvias y tiempo raro que hemos tenido la semana pasada y la anterior. Pero bueno, se acerca el verano a pasos agigantados, así que espero que estéis todos muy bien y que lo estéis pasando de la mejor forma posible. Y nada, lo que decía, vamos a hablar de ectoplasmas. Y para el que no lo sepa, o para poner un poco de contexto, el ectoplasma es esa sustancia etérea y misteriosa que supuestamente emanan los médiums durante las sesiones espiritistas. Y ha sido, en sí ha sido objeto de innumerables debates, investigaciones y representaciones en la cultura popular. A lo largo de este episodio exploraremos profundamente este fenómeno desde múltiples perspectivas. Para comenzar, nos adentraremos en la historia del ectoplasma, examinando sus raíces en el movimiento espiritista del siglo XIX y cómo se popularizó en un momento en el que la ciencia y el misticismo parecían entrelazarse de maneras sorprendentes. Conoceremos a figuras clave como Charles Richet y Florence Cook, cuyas vidas y trabajos estuvieron estrechamente vinculados a la investigación y manifestación del ectoplasma. Luego pasaremos a la ciencia y el análisis crítico del ectoplasma. Vamos a discutir los intentos por parte de investigadores y científicos de validar o refutar la existencia de esta sustancia misteriosa. Exploraremos experimentos, pruebas fotográficas y testimonios que han intentado arrojar luz sobre si el ectoplasma es un fenómeno real o simplemente una ilusión creada por el deseo de creer en lo sobrenatural. En la cultura popular veremos cómo el ectoplasma ha sido representado en el cine, la literatura, la televisión y los videojuegos, desde la icónica cazafantasmas, Ghostbusters, hasta las novelas de H.P. Lovecraft. El ectoplasma ha capturado la imaginación de artistas y creadores, convirtiéndose en un símbolo duradero de lo paranormal. También escucharemos testimonios y experiencias personales de aquellos que afirman haber presenciado ectoplasmas de primera mano. Estos relatos nos ofrecen una visión más íntima y emocional del fenómeno, destacando cómo las experiencias personales y la subjetividad juegan un papel crucial en la percepción de lo paranormal. Finalmente, reflexionaremos sobre lo que todo esto significa y cómo el ectoplasma continúa siendo un tema de interés y debate. Concluiremos con una reflexión final y conclusiones donde sintetizaré lo aprendido y consideraré el impacto cultural y emocional de los ectoplasmas en nuestra sociedad. Así que, sentaos, relajaos y preparaos para una exploración intrigante y reveladora. Acompañadme mientras desentrañamos los misterios de los ectoplasmas, un fenómeno que nos invita a cuestionar lo conocido y abrir nuestra mente a las posibilidades de lo desconocido. El término ectoplasma fue acuñado a finales del siglo XIX por el investigador psíquico Charles Richet. Richet, un respetado fisiólogo y premio Nobel, se interesó profundamente por los fenómenos psíquicos y paranormales. Su interés en lo sobrenatural no era común entre los científicos de la época, lo que lo convirtió en una figura bastante controvertida.
Richet participó en numerosas sesiones espiritistas y observó lo que describió como una sustancia misteriosa emanada por los médiums, lo cual denominó ectoplasma. Este es el padre del término. Richet no estaba solo en su interés. El espiritismo surgió en el siglo XIX como un movimiento que buscaba establecer comunicación con los espíritus de los muertos. Este movimiento encontró un terreno fértil en una época donde la ciencia y la religión estaban en un constante tira y afloja. La revolución industrial había traído consigo cambios radicales en la sociedad y muchas personas buscaban respuestas más allá de la religión tradicional y la ciencia emergente. El espiritismo ofrecía una tercera vía, combinando aspectos de la investigación científica con la fe en lo sobrenatural. Fue en este contexto donde esta idea, la del ectoplasma, empezó a ganar tracción. Uno de los primeros mediums en afirmar, haber producido ectoplasma fue Eusapia Palladino, una mujer italiana cuya fama alcanzó toda Europa, y seguramente que habréis oído hablar de ella. Palladino era conocida por sus habilidades para mover objetos sin tocarlos, levitar mesas y supuestamente emitir ectoplasmas durante sus sesiones. Sus demostraciones atrajeron tanto a creyentes fervientes como a escépticos decididos a desenmascararla. Palladino fue investigada por científicos y magos que intentaban descubrir si sus manifestaciones eran reales o producto de trucos ingeniosos. A pesar de las frecuentes acusaciones de fraude, sus habilidades misteriosas continuaron desconcertando a muchos. Otro nombre prominente en el mundo del espiritismo y el ectoplasma es el de Helen Duncan. Originaria de Escocia, Duncan se convirtió en una figura central en el espiritismo británico. Sus sesiones eran espectáculos elaborados donde se decía que el ectoplasma formaba figuras humanas y rostros de los fallecidos. Duncan aseguraba que los espíritus usaban el ectoplasma para manifestarse físicamente ante los presentes. Sin embargo, Duncan también fue objeto de controversia y acusaciones de fraude, especialmente después de que varios investigadores descubrieran que utilizaba trozos de tela y otros materiales para simular ectoplasma. Esta fue más allá. El arresto y juicio por brujería en 1944, 1944, subrayan la tensión entre la creencia en lo sobrenatural y la evidencia científica. En sesiones famosas como las de Palladino y Duncan se reportaron ectoplasmas que parecían salir de la boca, nariz o incluso de los poros de la propia piel en los mediums. Los asistentes a estas sesiones describían cómo la sustancia parecía cobrar vida, adoptando formas extrañas y a veces casi humanas. Estas manifestaciones, aunque espectaculares, también enfrentaron críticas y escepticismo desde la comunidad científica. Las descripciones de estos eventos variaban desde figuras vagas y nebulosas hasta representaciones detalladas de rostros humanos, lo que aumentaba la intriga y el debate. Los científicos de la época estaban divididos. Algunos, como Richet, estaban abiertos a la posibilidad de que el ectoplasma fuera una nueva forma de energía o materia. Richet, junto con otros investigadores, documentó numerosos casos y realizó experimentos para tratar de comprender mejor esta sustancia. Creían que el ectoplasma podría proporcionar una conexión entre el mundo físico y el espiritual, un concepto que fascinaba tanto a los científicos como al público. Otros científicos, sin embargo, consideraban que estas manifestaciones como trucos elaborados. Entre ellos se encontraba Harry Houdini, el famoso escapista y mago, quien dedicó parte de su carrera a desenmascarar a mediums fraudulentos y fue a unos cuantos. Houdini y otros escépticos realizaron investigaciones detalladas y descubrieron que muchas manifestaciones de ectoplasmas eran simplemente ilusiones bien ejecutadas o el resultado de técnicas de prestidigitación. La falta de evidencia concreta y la dificultad para reproducir el fenómeno en condiciones controladas contribuyeron a la controversia. Bueno, es que Houdini, creo que incluso, no sé si fue el que le dijo a su mujer, le contó, ¿no? En secreto tenían una clave y le llegó a decir algo así como: si muero yo antes o mueres tú antes, vete a una sesión de esas de espiritistas
y mira a ver si consigues, si el otro lado existe, yo me intentaré por todos los medios de ponerme en contacto contigo. Así lo hicieron y nunca pasó nada, pero bueno, pues Estela Houdini. En resumen, los orígenes y la historia del ectoplasma están profundamente arraigados en el movimiento espiritista del siglo XIX. Este fenómeno capturó la imaginación de muchos, ofreciendo tanto esperanza como duda. A medida que avanzamos, veremos cómo la ciencia intentó desentrañar este misterio. La historia del ectoplasma no solo refleja la búsqueda de respuestas sobre el más allá, sino también la eterna lucha entre la fe y la razón, lo visible y lo invisible. ¿Podemos desentrañar estos misterios con la ciencia moderna o son los ectoplasmas un recordatorio de las fronteras aún inexploradas de nuestra comprensión? Bueno, pues ahí queda la pregunta, ¿no? Ahí queda la pregunta. Vamos a ver un poco la ciencia detrás de todo este misterio, detrás de este misterio de los ectoplasmas. Y es que para comprender mejor el fenómeno del ectoplasma es crucial abordarlo desde una perspectiva científica. Aunque los relatos de médiums y asistentes a sesiones espiritistas son fascinantes, la ciencia ha intentado desentrañar este misterio de manera rigurosa, como no podía ser menos. Vamos a ver la composición y descripción del ectoplasma. Los mediums describen el ectoplasma como una sustancia etérea, gelatinosa o vaporosa que se manifiesta durante las sesiones espiritistas. Bueno, valga decir que si lo buscáis vais a poder encontrar fotos en los buscadores de internet bastante famosas sobre estos ectoplasmas, sobre este líquido o esta materia, ¿no?, que salía del cuerpo de los mediums, ¿no? Bueno, según estos relatos, los relatos de los mediums, el ectoplasma puede adoptar diversas formas, desde simples nubes nebulosas hasta figuras humanas y animales. A veces, la sustancia parece tener vida propia, moviéndose y cambiando de forma en respuesta a las condiciones ambientales o la voluntad del medium. El ectoplasma suele ser descrito como frío al tacto, con una textura que varía desde suave y fluida hasta pegajosa y viscosa. En algunos casos, los testigos afirman que la sustancia emite un resplandor tenue, lo que añade un aire de misterio y sobrenaturalidad a las manifestaciones. La ciencia, hablando de investigaciones, ha intentado explicar el fenómeno del ectoplasma a través de varios estudios y experimentos. Uno de los primeros en investigar seriamente fue, como hemos dicho al principio, Charles Richet, quien realizó numerosas sesiones con mediums para observar el fenómeno de primera mano. Richet, junto con otros científicos como Alfred Binet y Camille Flammarion, buscaba medir y analizar el ectoplasma, aunque enfrentaron muchas dificultades debido a la naturaleza efímera y difícil de controlar del fenómeno. En estos estudios, los científicos intentaban capturar el ectoplasma en condiciones controladas, utilizaban cámaras fotográficas para documentar las manifestaciones, analizaban muestras de las sustancias y realizaban pruebas bajo estrictas condiciones de observación. A pesar de estos esfuerzos, los resultados fueron a menudo ambiguos y difíciles de replicar. Uno de los experimentos más famosos fue el de los investigadores William Crookes y Alfred Russel Wallace. Crookes, un destacado físico y químico, llevó a cabo una serie de experimentos con la medium Florence Cook, que también nos sonará. Durante estas sesiones, Crookes afirmó haber observado y fotografiado ectoplasma emanando del cuerpo de Cook. Sin embargo, o incluso llegando a materializarse en la forma de un espíritu llamado Cathy King. Sin embargo, estos experimentos también enfrentaron críticas por la falta de controles rigurosos y la posibilidad de fraude. A lo largo de los años, muchos casos de fraude relacionados con el ectoplasma han sido desmantelados. Los escépticos y magos, como decía antes, Harry Houdini, dedicaron gran parte de sus carreras a desenmascarar a mediums fraudulentos. Houdini en particular fue bastante activo en la exposición de fraudes, asistiendo a sesiones espiritistas e investigando los trucos realizados por los medios. Entre las técnicas comunes para crear ectoplasmas falsos se incluían el uso de telas finas, empapadas en almidón, figuras de papel maché y trozos de gasa. Estas sustancias podían ser escondidas en la boca o en otros orificios corporales y luego regurgitadas o extraídas durante las sesiones. Los mediums también utilizaban iluminación tenue y efectos teatrales para aumentar la credibilidad de sus manifestaciones. Un caso notable de fraude
fue el de la medium Mina Marguerite Crandon. Durante una serie de investigaciones, Crandon fue acusada de utilizar un trozo de piel de animal para simular ectoplasma. Los investigadores descubrieron que la sustancia que Crandon producía era en realidad un trozo de intestino de cerdo tratado, lo que llevó a un gran escándalo y desacreditación. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Estos fraudes tuvieron un impacto significativo en la percepción pública del fenómeno del ectoplasma, aumentando el escepticismo y las dudas sobre su autenticidad. La comunidad científica en general se volvió más cautelosa y crítica respecto a las afirmaciones de los médiums, exigiendo pruebas más rigurosas y controladas. En la actualidad, la mayoría de los científicos consideran que el ectoplasma es una combinación de ilusiones ópticas, sugestión psicológica y fraudes deliberados. La falta de evidencia empírica y reproducible ha llevado a la comunidad científica a clasificar el ectoplasma como un fenómeno no verificado y probablemente inexistente. Sin embargo, el interés en el ectoplasma y otros fenómenos paranormales persiste tanto en la cultura popular como en ciertos círculos de investigación alternativa. Algunos parapsicólogos continúan explorando estos fenómenos buscando nuevas metodologías y tecnologías para investigarlos de manera más rigurosa. En resumen, o resumiendo, la ciencia ha abordado este fenómeno, el fenómeno del ectoplasma, pues con una mezcla, ¿no?, de curiosidad y escepticismo. Y es que aunque las investigaciones al final han acabado revelando muchos fraudes y engaños, la fascinación por este tema, por el tema del ectoplasma y por el ectoplasma en sí, continúa, alimentada por los relatos históricos y la persistente búsqueda de lo que consideramos inexplicable. Es curioso, ¿no? Como decía con el tema de los ovnis el otro día, cuanto más avanzada es la sociedad, cuanto más acceso tenemos a medios que puedan, en este caso, tomar vídeos, hacer fotos, más imposible o más imposible al final es captar cualquiera de estas historias, ¿no? Al final tiene que haber algún pozo de incredulidad, ¿no? Cuando no es tan fácil tomar o hacer capturas, ¿no?, de estos eventos, ¿no? Pero bueno, hablábamos antes un poco ahora que conocemos un poco más lo que son los ectoplasmas y un poco sus protagonistas como Florence Cook con esta Katy King, que la habréis oído muchas veces, que fue el ectoplasma que según ella creó, Eusapia Paladino, que luego más adelante sí que es verdad que llegó a reconocer que en algunos momentos sí que utilizaba trucos para darle un mayor... No llegó a nunca reconocer que era una farsante, pero sí llegó a decir que utilizaba trucos para magnificar, ¿no?, estas historias. Richet, el que dio nombre, ¿no?, a este fenómeno. Aquí tenemos incluso Harry Houdini, ¿no? Aquí tenemos la serie de protagonistas que han sido importantes en la historia del ectoplasma, ¿no? Como decía antes, también se ha hecho importante en la cultura popular, y es que no solo ha sido tema de debate en círculos científicos y espiritistas, sino que también ha dejado su marca, ¿no?, una marca indeleble en la cultura popular. Este segmento al que vamos a pasar ahora explorará cómo se ha representado el ectoplasma en el cine, la literatura y otros medios, y cómo ha influido en nuestra percepción colectiva de lo paranormal. Y vamos a hablar un poco del cine, por ejemplo. Y es que el cine ha sido una plataforma poderosa para la representación de fenómenos paranormales, y el ectoplasma no ha sido la excepción. Una de las representaciones más icónicas del ectoplasma en el cine es la película Ghostbusters, como decía al principio, Cazafantasmas, que hace poquito hemos tenido una versión nueva. Podríamos decir que es el episodio 4 de la saga. Si quitamos el reboot que hicieron con Melissa McCarthy y demás, que también es bastante interesante y bastante divertido, a pesar de las malas críticas que tuvo. Hablamos de la película Cazafantasmas de 1984.
En esta comedia de ciencia ficción, el ectoplasma, es retratado como una sustancia viscosa y luminosa que los fantasmas dejan tras de sí. Este retrato humorístico y visualmente impactante del ectoplasma... Estoy fino hoy con el ectoplasma. Se me van las S y las Ts. Este retrato humorístico y visualmente impactante del ectoplasma ayudó a popularizar el término y la idea en la cultura popular. Si os acordáis, los fantasmas cuando atravesaban cualquier superficie, incluso cuando atravesaban a una persona, en la película Cazafantasmas te dejaban una especie de moco como de color morado, un color malva morado o algo así, que se consideraba que era el ectoplasma. Y es que el ectoplasma en Cazafantasmas es una parte fundamental de la narrativa. Los personajes, equipados con estos dispositivos tecnológicos avanzados, nucleares, capturan y estudian ectoplasma como evidencia de la actividad paranormal. La película, en sí utilizaba efectos especiales innovadores, para representar este ectoplasma, haciéndolo parecer tanto aterrador como fascinante. Otro ejemplo bastante notable es la película The Haunting. No es la que hicieron luego, que fue como el remake de Haunting también, La Guarida, o La Casa Encantada. Estamos hablando de Haunting, La Casa Encantada de 1963, basada en la novela de Shirley Jackson. Aunque el ectoplasma no es el foco principal de esta película, lo que hace esta película, valga la redundancia, es crear una atmósfera cargada de fenómenos sobrenaturales, incluido vislumbres de sustancias fantasmales que podrían ser interpretadas como ectoplasmas. La cinematografía y los efectos especiales juegan un papel crucial en cómo los espectadores perciben estos fenómenos utilizando sombras, luces y sonidos para crear una sensación de misterio y temor. Películas más recientes como de Conjuring, esta que habla de los Warren, Expediente Warren creo que sí. El Conjuro, si somos más literales, también han incorporado elementos similares. En estas películas el ectoplasma y otros fenómenos paranormales se representan de manera más realista y aterradora, utilizando avances en efectos especiales para crear escenas que son visualmente impresionantes y emocionalmente impactantes. Hablando de literatura y otras representaciones, pues es que la literatura en este caso ha jugado un papel fundamental en la difusión del concepto de ectoplasma. Durante la era victoriana, el interés por lo sobrenatural y lo oculto estaba en su apogeo. Autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, también estaban muy profundamente interesados en el espiritismo y escribieron extensamente sobre el tema. Doyle, en particular, era un defensor ferviente de la autenticidad de los fenómenos espiritistas y escribió varios libros sobre sus experiencias e investigaciones. Y sí, es el de Sherlock Holmes, el famoso Arthur Conan Doyle, hablamos del mismo. En su obra de The Edge of the Unknown, al borde de lo desconocido, Doyle relata numerosas experiencias con mediums y ectoplasma, argumentando en favor de su autenticidad. Este tipo de literatura no solo buscaba entender, sino también convencer a los lectores de la realidad de estos fenómenos. El ectoplasma también aparece en obras de ficción por ejemplo, Lovecraft, famoso por sus historias de horror cósmico, incluye descripciones de sustancias y entidades que podrían interpretarse como ectoplasma en varios de sus relatos. En The Dunwich Horror, el horror de Dunwich, por ejemplo, Lovecraft describe criaturas y fenómenos que desafían la comprensión humana, utilizando un lenguaje y una atmósfera que evocan el misterio y la inquietud asociada al ectoplasma. Y como no, cada vez que hablamos de algún tema parecido, además de eso, de la literatura, el ectoplasma también ha sido tema en programas de televisión y documentales, por ejemplo en series como Expediente X, que hablábamos antes, y Ghost Hunters, los cazadores de fantasmas, han explorado el fenómeno presentando tanto relatos ficticios como investigaciones documentales.
Estos programas utilizan una combinación de dramatización y análisis para atraer a una audiencia interesada en lo paranormal, manteniendo viva la fascinación por el ectoplasma. Expediente X, sobre todo, es que en muchos de sus guiones están basados en leyendas urbanas, en historias que existen y que son, que se han contado, pero bueno, en Expediente X lo que se hace es una representación de esas historias, ¿no? De esas historias. Hablábamos de Expediente X el otro día en el tema de los ovnis, como no, bueno, pues también en este tema, ¿no? Y bueno, y cazadores de fantasmas, pues igual, Ghost Hunters, también hablando de este tema, ¿no? El concepto de ectoplasma ha influido en la percepción moderna de lo paranormal y ha dejado su huella en varios aspectos de la cultura popular. Desde disfraces de Halloween hasta videojuegos, el ectoplasma se ha convertido en un símbolo visualmente atractivo y reconocible del misterio y lo sobrenatural. En la moda y el arte, el ectoplasma ha sido utilizado como una fuente de inspiración. Diseñadores y artistas crean piezas que evocan la fluidez y el misterio del ectoplasma, utilizando materiales translúcidos, texturas fluidas y efectos de iluminación para capturar su esencia. Esta representación no es no solo son visualmente impactantes, ¿no?, sino que también evocan la fascinación por lo desconocido y lo inexplicable. Bueno, y los videojuegos, ¿no? Hablando también un poco de todo, los videojuegos también han incorporado el ectoplasma como un fenómeno clave en sus narrativas. Juegos como Luigi's Mansion y Phasmophobia utilizan el ectoplasma como un recurso para crear ambientes aterradores y desafíos para los jugadores. En estos juegos, los jugadores deben enfrentar y manejar ectoplasma, ya sea como evidencia de actividad paranormal o como un obstáculo que deben superar. Luigi's Mansion es bastante divertido. Si tenéis tiempo para jugar, que yo no mucho, pero es bastante divertido. En resumen, el ectoplasma ha dejado una marca duradera en la cultura popular, desde el cine y la literatura hasta el arte y los videojuegos. Su representación visual y narrativa ha ayudado a mantener viva la fascinación por el misterio y lo sobrenatural, convirtiéndolo en un símbolo poderoso y persistente de lo inexplicable. Pues es un poco, ¿no?, el impacto en la cultura popular. Así que vamos a pasar ahora un poco al siguiente segmento, ¿no? Y vamos a hablar de testimonios y experiencias personales. Para entender mejor el fenómeno del ectoplasma desde una perspectiva humana, como no, es útil considerar algunos testimonios y experiencias personales. A lo largo de los años, muchas personas han asegurado haber presenciado ectoplasmas y sus relatos ofrecen una visión única y a menudo apasionante de estos encuentros misteriosos. Uno de los aspectos más fascinantes de los relatos del ectoplasma o sobre ectoplasmas es la variedad de experiencias y descripciones. Cada testimonio aporta una nueva dimensión al fenómeno, desde simples observaciones hasta encuentros profundamente emotivos. La diversidad de estas experiencias subraya la complejidad del fenómeno y su impacto en aquellos que lo presencian. Uno de los casos más documentados y controvertidos es el de la medium que hablábamos antes de ella, Florence Cook, y el científico William Crookes. Y vamos a extenderlo un poquito más aquí. Durante sus sesiones, Crookes afirmó haber presenciado la materialización de una figura llamada Katy Keene. Estamos hablando de entre 1871 y 1874. Según Crookes, esta figura estaba hecha de ectoplasma emanado del cuerpo de Cook. Los asistentes describieron a Katy Keene como una entidad que parecía tan real que era difícil distinguirla de una persona viva. Estos testimonios fueron reforzados por fotografías que por ahí andan, que mostraban a Cook y la figura de Katy Keene juntas. Aunque estas imágenes, bueno, pues imaginároslo, ¿no?, han sido objeto de un intenso escrutinio y debate sobre su autenticidad. Vamos, se ponen muy en entredicho. Crookes, un científico de una reputación sólida, se encontraba en una posición difícil al defender la autenticidad de estas manifestaciones. Sus detallados informes y fotografías parecían proporcionar pues pruebas contundentes de la existencia del ectoplasma. Sin embargo, la comunidad científica se dividió. Algunos apoyaban sus descubrimientos, mientras que otros los consideraban una traición a los principios científicos. En este caso emblemático,
subraya, ¿no?, la tensión entre la ciencia y lo sobrenatural y cómo figuras influyentes podían inclinar la balanza en la percepción pública del fenómeno. Hombre, pues si te llega un científico famoso que tiene una reputación y te dice, pues yo he estado aquí, yo he visto esto, yo lo he probado y yo lo he comprobado, pues bueno, se hace más difícil poner en duda, ¿no?, lo que nos están contando. Pero bueno, os animo a que busquéis estas fotos de este ectoplasma de Katy Keene, que son bastante interesantes. También hemos hablado de la siguiente, de Eusapia Palladino, y es que fue otra medium famosa cuyos testimonios de ectoplasma dejaron una impresión, pues duradera. Palladino afirmaba que el ectoplasma podía tomar formas humanas, como manos y rostros que interactuaban con los presentes. Bueno, estamos hablando de que Palladino, estamos hablando de finales del siglo XIX, 1800, ella nació en 1854 y falleció en 1918, ¿no? Estamos hablando de esa época más o menos. Durante sus sesiones, las sesiones de Eusapia Palladino, los asistentes relataron haber mantenido, más que conversaciones, haber sentido toques invisibles y presenciado la aparición de manos ectoplásmicas que parecían cobrar vida propia. Aunque muchos consideraron estas manifestaciones como evidencia de lo sobrenatural, también hubo numerosos informes de fraude y engaño, y es que decía que también esta pues se la pilló también en algún renuncio, ¿no? Palladino era conocida por sus demostraciones dramáticas y su habilidad para mantener el control sobre sus sesiones, lo que hacía difícil a los escépticos descubrir cualquier truco. Sus habilidades para manipular la percepción de los asistentes y crear un ambiente de misterio y expectativa eran impresionantes. A pesar de las acusaciones de fraude, su influencia y los testimonios de sus sesiones siguen siendo un pilar en la historia del espiritismo y el estudio del ectoplasma. Bueno, pues es que hay veces que aunque se demuestren las cosas o aunque se les pille en algún renuncio, bueno, pues la fama es la que es. Y ahí siguen. Además de los mediums, muchos asistentes a sesiones espiritistas han compartido sus experiencias personales con el ectoplasma. Estos relatos varían en detalle y credibilidad, pero todos contribuyen a al rico tapiz, vamos a decirlo así, de historias sobre el fenómeno. Algunas personas describen haber visto formas vagamente humanas emergiendo de los mediums, mientras que otras hablan de figuras más definidas y movimientos que parecían imposibles de falsificar. Estos testimonios personales a menudo incluyen detalles que parecen inverosímiles para los escépticos, como la sensación de ser tocado por manos invisibles o la aparición de figuras completas en la oscuridad. La emoción palpable en estos relatos sugiere que, independientemente de su veracidad, las experiencias dejaron una impresión duradera en quienes las vieron. La documentación de testimonios de ectoplasma, como siempre, ha sido un desafío constante para los investigadores. Las condiciones en las que se producen estas manifestaciones a menudo son difíciles de controlar y replicar, lo que complica la obtención de evidencia concluyente. A pesar de esto, varios investigadores dedicaron su carrera a recopilar y analizar estos relatos. Harry Price, un investigador psíquico británico, dedicó gran parte de su carrera a estudiar y documentar fenómenos paranormales, incluido el ectoplasma. Price asistió a numerosas sesiones espiritistas, recopilando testimonios y fotografiando manifestaciones de ectoplasma. Aunque Price era escéptico por naturaleza, sus investigaciones proporcionaron una valiosa colección de relatos y pruebas visuales que continúan siendo objeto de estudio y debate. Price implementó técnicas rigurosas para intentar validar las manifestaciones de ectoplasma. Sus experimentos incluían el uso de cámaras infrarrojas, grabaciones de audio y estrictas medidas de control para evitar el fraude. A pesar de sus esfuerzos, la comunidad científica sigue dividida sobre la autenticidad de sus hallazgos. No obstante, su trabajo sigue siendo una referencia fundamental para los estudiosos del fenómeno. El Instituto Metapsíquico Internacional fue fundado en París en 1919. También jugó un papel importante en la investigación de fenómenos como el ectoplasma. Este instituto recopiló numerosos testimonios y realizó experimentos controlados con medium.
Los relatos de los asistentes a estas sesiones a menudo describen experiencias sorprendentes, aunque la mayoría de los científicos actuales consideran que estos relatos carecen de pruebas empíricas robustas. El instituto llevó a cabo experimentos exhaustivos bajo condiciones controladas, buscando documentar el ectoplasma con métodos científicos. Aunque muchos de sus experimentos no lograron convencer a la comunidad científica más amplia, proporcionaron una base de datos extensa de testimonios y observaciones que continúan siendo estudiadas por investigadores interesados en lo paranormal. Al analizar estos testimonios, es importante considerar la validez de las experiencias personales y cómo se comparan con otros fenómenos paranormales. Aunque algunos relatos pueden ser explicados por alucinaciones, ilusiones ópticas o incluso fraudes, otros siguen siendo difíciles de desentrañar. La subjetividad y la sugestión juegan un papel crucial en la percepción de estos eventos. La psicología moderna ofrece algunas explicaciones para experiencias como estas. El fenómeno de la pareidolia, que también hablábamos el otro día en otro de los episodios. Por ejemplo, esta pareidolia es la tendencia del cerebro humano a buscar y ver patrones, como caras o figuras, en estímulos vagos o aleatorios. Esta predisposición podría explicar por qué algunas personas creen ver figuras humanas en nubes de ectoplasma. Además, la sugestión y la expectativa juegan un papel crucial en las sesiones espiritistas. Evidentemente, si tú vas a una sesión de espiritismo, vas con la expectativa de que pase algo, y no hay nada malo en ello. Pero bueno, es sugestión, ¿no? También. Los asistentes que creen firmemente en la posibilidad de presenciar ectoplasmas, como digo, pueden estar más inclinados a interpretar cualquier fenómeno extraño como una manifestación de esta sustancia. Este efecto se ve amplificado por la atmósfera cargada de misterio y la predisposición psicológica de los participantes. En resumen, los testimonios y experiencias personales proporcionan una rica fuente de relatos sobre el ectoplasma, aunque su validez sigue siendo un tema de debate. Estas historias, sin embargo, son fundamentales para comprender cómo el fenómeno ha capturado la imaginación y creencia de tantas personas a lo largo de la historia. Al escuchar estas narraciones, nos damos cuenta de que el ectoplasma no es solo una sustancia misteriosa, sino también un reflejo de nuestras esperanzas, miedos y deseos más profundos de conectarnos con lo desconocido. Bueno, pues no te creas que hoy lo voy a hacer mucho más largo. Hemos visto un poco de todo. Hemos visto a los protagonistas, hemos hablado un poco de cómo funciona el tema del ectoplasma, de los involucrados o en este caso lo que suele pasar. Hemos hablado un poco de la cultura popular, pero bueno, en sí el tema es interesante, pero da para lo que da de sí, porque realmente es como hablamos, no es complicado encontrar, o pruebas o formas de, es que no hay mucho más, ¿no? que hay que ver sobre esto. Así que eso, después de explorar la historia, la ciencia, la cultura y los testimonios personales, es momento de reflexionar, ¿no? sobre lo que hemos visto y aprendido hoy. El fenómeno del ectoplasma ha sido un tema fascinante y controvertido a lo largo de los años y sigue capturando la imaginación de muchos. Hemos visto cómo el término ectoplasma fue acuñado por Charles Richet a finales del siglo XIX en el contexto del auge del espiritismo. Este movimiento, que combinaba la investigación científica con la creencia en lo sobrenatural, proporcionó un marco ideal para que los médiums comenzaran a reportar la manifestación de esta sustancia misteriosa.
Hemos explorado también las descripciones de los médiums y asistentes a sesiones espiritistas, quienes afirmaban que el ectoplasma podía tomar diversas formas y texturas, desde nieblas etéreas hasta figuras casi humanas. Estos relatos han sido tanto fascinantes, podríamos decir, como polémicos, atrayendo tanto a creyentes como a escépticos. Desde una perspectiva científica, hemos visto cómo investigadores como William Crookes y Harry Price intentaron estudiar el ectoplasma bajo condiciones controladas. A pesar de estos esfuerzos, la falta de evidencia reproducible y la prevalencia de fraudes han hecho que la comunidad científica moderna sea en gran medida escéptica respecto a la existencia del ectoplasma. En la cultura popular, el ectoplasma ha dejado una huella significativa. Como decíamos, películas como Cazafantasmas han popularizado el concepto, convirtiéndolo en un icono visual y narrativo del misterio y lo paranormal. La literatura, la televisión y los videojuegos han continuado explorando y representando el ectoplasma, manteniendo vivo el interés en este fenómeno. Por último, los testimonios personales de aquellos que afirman haber presenciado ectoplasmas añaden una dimensión humana a nuestro entendimiento. Aunque muchos de estos relatos pueden ser explicados por la sugestión, las ilusiones ópticas o incluso el fraude, siguen siendo una parte integral de la narrativa del ectoplasma. Y reflexionando ahora sobre todo lo que hemos discutido y hablado, el ectoplasma representa más, podríamos decir, que solo una sustancia misteriosa. Es un símbolo, ¿no?, de nuestra constante búsqueda de lo desconocido, de nuestro deseo de creer en algo más allá de lo tangible y de nuestra capacidad para crear y narrar historias que desafían nuestra comprensión de la realidad. El ectoplasma o el fenómeno del ectoplasma en sí nos muestra cómo la mente humana puede interpretar y dar sentido a lo inexplicable. A través de los siglos, las personas han buscado respuestas a estas preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. El ectoplasma, con su naturaleza etérea y fugaz, ha servido como un reflejo de estas inquietudes y esperanzas. Si yo tuviera que tuviera que dar mi opinión, pues creo que este tema, el ectoplasma en sí, es un ejemplo perfecto de al final de cómo la cultura, la psicología y la ciencia interactúan y se influyen, mutuamente. Aunque muchos casos de ectoplasma seguramente o son explicados por medios naturales o engaños deliberados, al final lo que no podemos hacer es ignorar, ¿no?, el impacto cultural y emocional que estos relatos han tenido, ¿no?, en tantas personas y al final lo que decíamos antes, a nivel cultural, ¿no?, y social, es un tema que se ha convertido en algo importante, ¿no? Importante. En conclusión, acabando, el ectoplasma sigue siendo un fenómeno fascinante y enigmático. Aunque la ciencia moderna tiende a descartar su existencia como un fenómeno genuino, que lo hace, el impacto del ectoplasma en la cultura y la imaginación humana es innegable. Nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento y a considerar la posibilidad de que aún hay hay muchas cosas en el universo que no comprendemos completamente. Como digo siempre, muchas gracias por haberme dedicado este tiempo. Hoy ha sido cortito. Así que eso, muchas gracias. Si os ha gustado el tema, hacedmelo saber si os apetece. Dadle un like. Y como digo, gracias por acompañarme en este viaje a través del misterio del ectoplasma. Espero que este episodio del podcast haya sido tan fascinante para vosotros como lo ha sido para mí. Y como digo, no olvidéis suscribiros y compartir vuestros pensamientos si os apetece en los comentarios. Así que nada, ha sido el tema de hoy. Como decía, si tenéis oportunidad, navegad un poco por internet para encontrar más información o incluso medios visuales, fotografías y demás, para que veáis estos ectoplasmas y poco más.
Espero que os haya parecido un tema súper interesante. Así que nada, que como digo siempre, que trabajéis mucho poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no ya veremos. Hasta la próxima.